¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que estén bien por allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, profe. Si ya tú estás armando algo, alguien más arma otra, alguien más. Bien, pues bueno, esa es la última sesión. Esperemos porque pueda comprender el tema. Vamos a abordar trastorno del habla, que es uno de los puntos, de los últimos puntos. Y pues bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, ya saben, me dicen, pueden levantar su manita o abrir su micrófono. Bien, pues bueno, vamos a continuar. Gracias por la espera. Y vamos a dar inicio. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a recordar este cuadro que fue el de la sesión pasada. En este cuadro nos está mostrando el diagnóstico que maneja la Secretaría en control escolar y es de la manera en cómo están las condiciones de los niños y de esa manera, pues bueno, desglosamos cuáles son las alteraciones que pueden tener y en este caso que estamos revisando ahora los trastornos que se pueden observar en el aula. En nuestro tema específico que es la comunicación, que va a estar dentro de las dificultades severas de comunicación. Dentro de estas pues vamos a abordar los diferentes trastornos que hemos revisado. Este cuadrito no se les debe de olvidar porque va a ser bien importante en sus escuelas a la hora de estar trabajando con los trastornos. Recuerden que los trastornos van a ser del DSM-5 o del CIA-10. Vamos a darle en la siguiente. Bien, ¿alguien me puede ayudar a leer los trastornos del sonido del habla? Sí, maestro. El trastorno de los sonidos del habla se define en el DSM-5 como una dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. Gracias, maestra. Esta es la definición que nos dice de los trastornos del sonido del habla. Va a haber una persistencia en alguna de la fonología o en algún sonido que no esté diciendo el niño. ¿Sí? Va a impedir que hable correctamente y su comunicación oral o verbal se va a escuchar alterado. Entonces, obviamente, a la hora de estructurar la oración, pues bueno, vamos a escuchar que no está diciendo correctamente alguna palabra o algún fonema no está siendo estructurado. Bien, vamos a ir revisando. Le damos siguiente. Bien, dentro de los rasgos que nosotros tenemos que revisar, y lo vimos en la imagen de la segunda sesión, vimos los puntos de articulación. Y estos puntos de articulación van a estar compuestos por todo nuestro órgano fonoarticulador, que lo componen la lengua, los labios, los dientes, las cuerdas vocales, nuestra garganta, todo el aparato fonoarticulador va a llevar los puntos de articulación. Y de esta manera vamos a hacer, o va a ser posible, que haya una expresión oral. De estos puntos de articulación vamos a tener diferentes sonidos y de estos se desglosan los oclusivos, los fricativos, africado, laterales,
los vibrantes y los nasales. Y de aquí vamos a ver cuál corresponde. Por ejemplo, el primero, el oclusivo. ¿Qué fonemas son los que tenemos en este rasgo? Nos encontramos con la P, la B, la T, la D, la K y la G. Estos fonemas se encuentran en este rasgo oclusivo porque el aire se retiene y se expulsa de un solo golpe. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, decimos alguna palabra con P, el sonido va a ser explosivo y va a salir aire y va a explotar. Háganlo ustedes. El aire sale y hay un movimiento fuerte que explota. Estos sonidos van a ser fuertes, la P, el B, T, D, K y G. ¿Sí? Va a salir con fuerza el aire. Tenemos los fricativos, que aquí se encuentran el sonido F, la Z, la S y la J. Y aquí el aire sale lentamente a través de una pequeña abertura de la boca. Por ejemplo, la F. ¿Cómo colocaríamos la F? ¿Cuál sería la posición? ¿Cómo serían nuestros labios? Dice que el aire sale lentamente y la abertura de la boca es pequeña. Entonces saca el aire muy despacio y en este caso, por ejemplo, vamos a ver la forma de nuestra boca va a tener, vamos a mostrar los dientes. Y la abertura es pequeña. Igual en la Z, la apertura es pequeña. Igual en la J y en la S. Son sonidos que salen lentos y la abertura de la boca es muy pequeña. El africado tenemos la Che. En este el aire se retiene y después se expulsa a través de una pequeña abertura. Los laterales le encontramos la L y la doble L. El aire sale por los lados de la boca. Porque al levantar la lengua, el aire va a salir por nuestras mejillas, expulsando por nuestra boca. Entonces, esos son los laterales. Y los vibrantes tenemos la R suave y la R vibrante, donde la lengua va a tener un movimiento que va a tener esas vibraciones para que pueda sonar. Y el último que tenemos son los nasales. En los nasales nos encontramos con la M, con la N y con la ñ. Quiere decir que vamos a ocupar parte del paladar y nuestra nariz. El sonido va a salir o el aire va a empujar hacia arriba. ¿Sí? Entonces tenemos estos rasgos: oclusivo, fricativo, africado, lateral, vibrante y nasal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Todo bien, maestro, gracias. Bien. Entonces, estos rasgos no se les debe de olvidar porque en la hora de evaluación, por ejemplo, cuando nosotros ocupemos, ¿no?, nuestro alumno presenta problemas en los fonemas oclusivos. ¿Cuáles son los fonemas oclusivos? La P, B, D, T, D, K y G. Sí, por ejemplo, hay niños que no pueden pronunciar la K y aunado a la K va la G, porque las mismas posiciones o los puntos de articulación van sobre la lengua hacia atrás. Entonces, por lo regular, los niños confunden esta letra y la cambian por una D o por una T. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dicen coca, en vez de coca dicen tota. Pero ambos van a ser oclusivos porque explotan esos sonidos. ¿Ok? Y entonces el movimiento lo va a cambiar y lo sustituye por una B, por una T, perdón. ¿Ok? Vamos a darle en el siguiente cuadro.
tenemos ahí el mismo cuadro, pero con diferentes autores. Y en el siguiente cuadro tenemos el mismo también. Pero aquí ya no nos está dando el significado, solamente nos está poniendo los oclusivos, fricativos, africados, vibrante simple, vibrante múltiple o vibrante, los laterales y los nasales. ¿Ok? Estos cuadros van a ser importantes también para que los tengamos, al igual que los cuadros del desarrollo. Vamos a dar la siguiente. Aquí es otro cuadro que tenemos también. Y estos cuadros también están dentro del primer archivo que se envió, en el cual es un resumen, ahora sí, es ese archivo que se les envió de trastornos del lenguaje, del habla y de la comunicación, conceptos de clasificación y clínica. En este archivo es como que el resumen de lo más importante que debemos de conocer en la hora de evaluar a un niño en nuestra aula. Bien, vamos a ver la siguiente. Bien, tenemos las vocales. ¿Dónde se colocarían las vocales? ¿O por qué el nombre es de vocales? Porque nuestro cuadro, por ejemplo, los cuadros que acabamos de ver, no se mencionan las vocales. ¿Sí? No están presentes. ¿Por qué? ¿Por qué razón sería? Porque las vocales ya son cuerdas que tenemos en parte de la garganta en las cuales van a provocar estos sonidos. ¿Sí? Ya están ahí. Al movimiento, estas tienen que salir y estas son las primeras que aparecen en el habla oral. O sea que el niño en su primer año debe de tener todas las vocales, ¿sí? Y esto también, por ejemplo, lo vemos reflejado en los niños con autismo o los niños que tienen síndrome de Down, que a veces no escuchamos que tengan ninguna palabra, pero sus sonidos van a ser referentes a las vocales. Por ejemplo, un niño con autismo me va a dar sonidos de vocales. Va a gritar a, o de repente va a decir i, de repente va a decir o u. Depende de lo que él esté haciendo o esté jugando, va a provocar las vocales y esas van a estar presentes. Porque a veces decimos, ¿y cómo evaluamos a un niño con síndrome de Down si no habla? Ah, ok, tenemos que escuchar qué sonidos son los que está haciendo y a partir de esos sonidos que escuchemos, entonces decimos, ah, ok, tiene sus cuerdas vocales bien. ¿Sí? Está produciendo los 5 sonidos. Ahora, al momento de trabajar con ellos, por ejemplo, en esta posición, tendríamos, por ejemplo, abrir la boca grande y el sonido tiene que salir A. Entonces, para que esto suceda, tenemos que hacer la imagen en nuestra boca, que él la realice y decirle el sonido A. Abre boca grande, ¿no? Todo lo que puedas y vamos a soltar ese sonido A. Es como vamos a ir trabajando. En la E, le vamos a dar la siguiente. Por ejemplo, en esta, ¿qué podríamos decirle? ¿Qué forma tiene esta posición de la boca? De una sonrisa. Así es, entonces vamos a decirle al niño, a ver, vamos a sonreír. Enseñamos nuestros dientes y decimos, ese sonido es el que tiene que salir. Entonces, así podemos ir evaluando y en el caso de que ya evaluemos y no hay sonidos de las cuerdas vocales, entonces tendremos que empezar a trabajar estas posiciones y estos sonidos. ¿Ok? En la I, vamos a dar la siguiente imagen.
¿Cómo está la posición de la I? Entrecerrada. ¿Mande? La boca está entrecerrada. Ajá, Y ¿qué muestra otra? los dientes. Ajá. Ujú, mostramos, exacto, mostramos dientes. Vamos a hacer el niño, ahora vamos a mostrar nuestros dientes. Y el sonido va a ser I. Ok, es importante que pongamos bien la colocación en los puntos de articulación. Entonces, esa va a ser la posición correcta. Y mostremos nuestros dientes. Y debe de ser exagerado. Nosotros para eso tenemos, para la hora de evaluar, por ejemplo, tenemos que utilizar el juego. Jugando con ellos vamos a ir sacando qué sonidos son los que producen y en donde no está reflejando el sonido correcto. ¿Ok? En la O, en la C, ahí, por ejemplo, ¿qué observan? Resaltan los labios, ¿no? Como Ajá. voy a dar ¿Qué un forma beso, tiene el pero labio? ajá, circular, ¿no? Redondo. Así es, entonces vamos a decirle al niño que haga un círculo con sus labios, pero un círculo grande. Lo más grande que pueda hacer con sus labios, la forma de un círculo. Y entonces tiene que emitir el sonido. Oh. ¿Sí? Porque a la hora de trabajar con la U, si le damos en la U, en la siguiente. Por ejemplo, la forma aquí ya es más pequeña, entonces podemos decirle, ahora vamos a hacer un círculo más pequeño y en la hora de decir el círculo más pequeño vamos a emitir el sonido U. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, estamos, entonces es para evaluar y después de que evaluemos ya podemos trabajarlo. Así vamos a ir trabajando los sonidos. Si es que no llegaran a tener los sonidos. Pero la mayoría de los niños tiene sus cuerdas vocales bien. Solamente es cuestión de que escuchemos qué sonidos lo hacen. Porque a veces, por ejemplo, nos ha llegado alumnos que tienen síndrome de Down y que es que no hablan, no dicen nada, ninguna palabra. ¿Cómo lo evalúo en lenguaje o cómo evalúo su forma oral si no escucho ningún sonido? Bueno, tenemos que poner qué sonido se emite y poner la atención que sí nos dice las cuerdas vocales, nos dice las 5 vocales. ¿Ok? Ahora, en el primer cuadro que nosotros revisamos en el de trastornos del lenguaje, que deben de tener ahí ese archivo, en la página 23, nos muestra la tabla de edades, ¿sí? Ahora, la tabla de desarrollo del lenguaje oral, hay muchas tablas. Solamente tenemos que ir colocando cuáles son las que más se parecen a perdón, es que estornudé. Las que más se parecen al español latino. Ahora, por lo regular, casi la mayoría de los archivos que tenemos son españoles, porque uno de los trabajos más grandes que han hecho en España es el trabajo con la logopedia. Entonces, ellos iban avanzado o tienen técnicas mucho más avanzadas que archivos de aquí o de especialistas de México. Entonces, por lo regular, nosotros combinamos esas tablas del desarrollo con las que puede tener un niño mexicano. Entonces, son muy parecidas las tablas o ocupamos algunas de ellos. Entonces, por ejemplo, en la página 23 de su archivo, tenemos que a los 3 años ya tiene que tener la M, la N, la ñ, B, P, T, K, L y J.
y algunos diptongos, no todos. ¿Por qué diptongos? Porque se supone que ya deben de tener las cuerdas vocales, y para los diptongos hay una combinación de vocales. Sí. Vamos a ir con la siguiente. Vamos, por ejemplo, también les mandé por ahí un archivo de un libro. Este libro es de fonemas y son puntos también de articulación, que es lo que tenemos que trabajar con el alumno. Vamos a revisar unos ejercicios de este mismo libro. No vamos a revisar todos porque son muchos, pero sí para que ustedes se vayan dando cuenta cómo trabajar con el niño. Tenemos ahí el fonema M. Y en este archivo nos dice, repita cada sílaba con el fonema M con su respectiva palabra. Son los primeros ejercicios para ver que los tiene. Estos fonemas o este fonema, la M, también es de los primeros. ¿Por qué? Porque son las primeras sílabas que el niño dice en el balbuceo. Y son las de reconocimiento. ¿Por qué? Porque se encuentra mamá, que es el primer personaje apegado al niño. Entonces, mamá va a ser un punto importante. Entonces, aunque papá también esté cerca, como el movimiento es explosivo, entonces es un poquito más difícil de adaptar, pero mamá, que va a ser el punto más cercano, es el que va a pronunciar o que va a decir más rápido. Y estos nos vamos a encontrar en el primer año. Debe de tener consolidada la M, ¿sí? Y podemos trabajarlo aquí a través de imágenes. Entonces, mostramos al niño, por ejemplo, si vamos a evaluarlo, mostramos imágenes de la M en diferentes posiciones o en diferentes lugares, ya sea al inicio, en medio o al final, y vemos qué tanto lo responde. Entonces, ahí vamos a evaluar y posteriormente vamos a trabajarlo. Ok, le damos la siguiente. Y esta es la posición de la M. ¿Sí? La M, ¿qué es? ¿Qué rasgo es la M? ¿Cuál dijimos que es? Oclusivo, fricativo, africado, lateral, vibrante o nasal. Nasal. Así es nasal. Por ejemplo, cuando tenemos, lo vamos a escuchar cuando tenemos gripa, por ejemplo, la M, ¿cómo suena diferente? Porque si se obstruyen nuestras narinas, el sonido es diferente, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que es nasal porque el aire pasa por la nariz. Bien, maestra, muchas gracias. Le vamos a dar en la siguiente. Y ahí podemos trabajar lo que le decía, para evaluar y ya también para trabajar. Podemos tener las diferentes imágenes, que eso va a ser importante para que el niño pueda observarlo y nos diga qué imagen es la que nos estamos viendo. Por ejemplo, mano, mono, mesa, maíz, tomate, lima, maní, mango, moto. Si nosotros estamos evaluando y el niño no sabe qué imagen es, nosotros le ayudamos y le reforzamos, ¿sí? Por ejemplo, esa imagen que está ahí de una lima, pero el niño no sabe qué es una lima, entonces nosotros le ayudamos y le construimos el concepto. Una lima se ocupa... Sí, dígame. No la veo. ¿Cuál, perdón? Veo que está aquí una imagen, una mano, mango, moto, pero imagen de una lima. Abajo Sí. a la derecha. Ah, ok, ya. ¿Sí? Ya la vi. Sí. Ajá, por ejemplo, mostramos las imágenes, pero en este caso, por ejemplo, que el niño no sepa que es una lima, nosotros reforzamos y damos el concepto, ¿sí? Esto que le preguntamos qué es y el niño, no sé, nos puede decir, es una pala. No, no es una pala. ¿A qué parece?
y entonces empezamos a trabajar y si no sabe le decimos, ah, esto es una lima. Y una lima se utiliza para, puede ser para quitar el exceso de nuestras uñas, tanto de los dedos, de las manos o de los pies. Entonces nosotros construimos el concepto. Ah, ok, ¿no? Por ejemplo, ¿has visto a tu mamá que cuando se corta las uñas saca una herramienta y con eso se empieza a quitar las uñas? Eso es una lima, ¿no? Construimos el concepto al niño. Ahora, ¿cómo se llama? Lima, ¿no? Y ya construimos. Ahora, hay diferentes tipos de lima. Hay una lima que se utiliza para sacar filo, que es para los cuchillos, o en el campo para los machetes, o diferente, ¿no? Es para sacar filo. Y lima, como la que tenemos ahí, que se ocupa para darle forma a las uñas, tanto de las manos como de los pies. ¿Sí? Entonces, si alguna imagen no la logra identificar, nosotros le reforzamos. ¿Ok? Porque lo que se trata es que no se quede solamente el niño así, sino que construyamos, le demos el mensaje y aparte, pues, que nos diga el sonido. Bien, ¿dudas ahí? ¿No? Ok. No, todo esto. Ok, muy bien. ¿Le damos a la siguiente? Y la estructura para trabajar, por ejemplo, un fonema es en imágenes, es que él pueda jugar, que él pueda utilizar a lo mejor crayones, que dibujemos a lo mejor o pintemos la imagen de una mano y mientras estamos pintando la imagen de la mano, el niño va diciendo mano, mano, mano y empezamos a repetir, ¿sí? Y dentro de las actividades que trabajemos con el fonema vienen las oraciones. Las oraciones también van a ser bien importantes porque va a ser la estructura. Si el niño no ha consolidado una estructura de oración, entonces tenemos que trabajar oraciones. Sí, porque nos puede decir palabras aisladas. Es más importante primero que nosotros trabajemos oraciones o estructuras de la oración porque va a ser la forma en cómo se comunica. No queramos trabajar primero sonidos del habla cuando no ha consolidado una estructura de la oración, que es lo que vimos la sesión pasada. Si el niño presenta un trastorno en el lenguaje, hay que trabajar primero el lenguaje, que las oraciones van a ser importantes. Y posteriormente trabajamos ya el sonido específico o el sonido articulatorio, ¿sí? Entonces las oraciones van a ser importantes a la hora ya de estructurar el trabajo con el niño y vamos a meter diferentes palabras en la oración que contengan una M o el fonema que estemos nosotros trabajando. Por ejemplo, en esta nos vienen varias oraciones. La mona come maní. Y entonces nosotros le decimos, ahora repite, la mona come maní. Y el niño nos empieza a repetir y vamos reforzando. Lo que nos interesa si estamos trabajando la M es que la consolide. ¿Sí? Si en esta, por ejemplo, no tiene la L, no importa. Tenemos que trabajar lo que necesita en ese momento el niño. Porque si tiene 3 años, ya debe de tener consolidadas esos fonemas. Bien. Entonces, las oraciones van a ser bien importantes en el trabajo oral. Las rimas también van a ser importantes. El canto, los cantos no se deben de saltar. Siempre el canto nos va a dar esta forma de poder estimular el lenguaje. Cantarle nos va a ayudar mucho. Si estamos trabajando más con los niños con síndrome de Down y con autismo, que son los que oralmente tardan un poquito más en la estructura o en los puntos articulatorios, las canciones van a ser bien importantes para trabajar. Y si el niño con autismo no nos repite la canción, no importa, nosotros seguimos cantándole en la sesión, ¿sí? Porque a veces dice, ay, ni nos escucha. No importa, el niño sí te está escuchando.
Y más cuando trabajamos con niño con autismo. Pensamos que no nos escucha, pero sí nos escucha. O a veces, por ejemplo, en primaria, que están viendo las letras y están abordando la lectura y la escritura, y el niño a lo mejor puede estar en otra actividad y la maestra o el maestro está enseñando a leer y escribir, y pareciera que no nos escucha, el niño está poniendo atención, y ella va a llegar en algún momento en el que él solito va a leer y escribir, sin necesidad de que nosotros nos hayamos sentado con él para poder trabajar. Él sigue escuchando, por eso es importante que las actividades las sigamos reforzando, porque en algún momento, cuando estemos trabajando con un niño con autismo, lo va a realizar, ¿sí? Y en el caso con síndrome de Down, es diferente. Ahí tenemos que reforzar, hasta que él lo logre repetir. Más porque sabemos que su aparato fonoarticulador sí está alterado. En el caso de síndrome de Down, su lengua está más grande, más boluda, a veces la forma de sus labios o las cavidades del paladar también están alteradas, entonces puede ser que ahí tengan alteraciones, ¿no? O que se va a escuchar un poco raro. Aunque trabajemos, se va a escuchar un poco raro, pero porque así son las características físicas del niño. Por ejemplo, hay unos sonidos que se escuchan muy nasales en síndrome de Down, ¿no? Se escucha que el aire sale mucho por la nariz, pero es ya por su anatomía. Tenemos por ahí las canciones, y si ya el niño, por ejemplo, está más grande, estamos hablando de, por ejemplo, de unos 8 años, y no ha logrado, ahí ya podemos meter trabalenguas, solamente si el niño ya es grande. Si estamos trabajando con un niño pequeño, no trabajamos trabalenguas, ¿sí? Lo trabajamos ya cuando tiene 7 o 8 años los trabalenguas. Antes de esa edad no los trabajamos, ¿sí? Porque lo que queremos es que primero discrimine bien el sonido para que pueda decirlo. Bien. Le damos en la siguiente. Tenemos el otro punto articulatorio que es la P, que son los dos sonidos primerizos que abordamos. ¿Y la P qué es? ¿Qué rasgo? Inclusiva, ¿no? Así es, oclusiva. Sí, bueno. Porque el aire se retiene y lo expulsa fuerte. ¿Sí? Hay un sonido que explota. ¿Sí? Hay como una respiración rápida, se detiene el aire y lo saca. ¿Sí? Ok. Entonces, este es el punto articulatorio. Por ejemplo, ahí nos dice cómo articular. ¿Alguien me lo puede leer? Donde dice fonema P. Fonema P. maestro. Ah. No, ya léelo tú. No, ya léelo tú. Bueno, lo leo porque ya creo que ninguna quiso participar. Bien, une los labios haciendo una tensión muscular rodeada para que el aire acumulado salga y se produzca el fonema P. Dice, une los labios, tensamos los labios, se retiene un poco el aire y lo expulsamos. Y decimos P. ¿Sí? Hay una pequeña fuerza que se tiene en los labios, P. Cuando trabajemos con los niños tenemos que hacerlo de manera exagerada para que el niño lo observe, ¿sí? Y es como vamos a hacer que él lo pueda reproducir. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños con autismo, una de las formas que se trabajan es que ellos puedan observarte los labios, ellos lo observan. Y entonces
llega un momento en el que te miran y lo hacen. A lo mejor no va a salir el sonido P, pero va a ser porque va a copiar tu movimiento. Entonces, por eso es importante que lo hagamos. Y si hay espejo, mejor. Cuando trabajamos con niño autismo, que hay un espejo, pero que el espejo no sea de movimiento, que sea un espejo que esté pegado en la pared. ¿Sí? Que esté pegado en la pared, no sé, a lo mejor, que sea un espejo grande donde él se pueda ver completo o lo más que se pueda, pero que esté pegado en la pared, que esté fijo, que no sea un espejo que se pueda caer, ¿no? Que esté bien pegado, porque también eso va a ser importante, que hay que tener mucho cuidado al trabajar con ellos. Y ellos nos observan, ellos sí nos observan bastante. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo de las posiciones de la boca, es porque estas las hizo una madre de niños con autismo. Entonces, la forma que ella descubrió es que ellos copiaban. Y si ustedes han trabajado con un niño con autismo, sí copian. Yo ahorita tengo un niño en atención que tiene autismo, tiene 5 años. Estoy trabajando con él desde los 4. Ya tenemos un año trabajando, no tiene palabras. Y apenas me empieza a observar y a copiar los movimientos de mis labios. Todo este año trabajé de pura estimulación con canciones, con juegos, para que él me lograra, para que lograra adaptarse a mí. Y ahorita yo empiezo a cantar y, por ejemplo, pego imágenes alrededor del lugar donde trabajo con él, y ahí están las imágenes de los movimientos de los sonidos. Y entonces cuando trabajo, por ejemplo, un sonido, la M o la P o cualquiera, hago ese movimiento que me observe, hago que me mire, que pongo el apoyo de su cara para que me mire, aunque sea 1 o 2 segundos, y hago el sonido. Entonces él empieza ya a copiar los movimientos. Aún no me produce sonido, pero ya me empieza a copiar movimientos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir identificando qué tipos de actividades vamos a trabajar, depende de la situación, ¿no? Ahora, si tenemos solamente niños que no tienen puntos de articulación, ahí sí tenemos que trabajar el punto de articulación correcto, ¿no? Así como tal, que me copie, que lo diga y que le estamos repitiendo hasta que salga. Vamos a trabajar mucho igual las imágenes, que van a ser bien importantes trabajar las imágenes. ¿Le damos en la siguiente? Entonces ahí tenemos un rasgo oclusivo, ¿sí? Ahí está el movimiento, el que nos decía anteriormente, hay una fuerza, no es mucha la fuerza. Recuerdan que para el movimiento del habla, no se utiliza mucha fuerza, solamente se utiliza un 5% de la fuerza muscular para poder hacer el sonido. Entonces, aquí solamente apretamos y expulsamos y hacemos el sonido P. ¿Bien? Le damos en la siguiente. Y aquí tenemos imágenes que nos van a ayudar mucho, ¿sí? Igual, si algo de ahí no conoce, nosotros le ayudamos. Por ejemplo, la primera, a lo mejor no van a saber qué es, ¿no? Es una pipa. Y entonces, si no lo saben, nosotros le damos el significado y el concepto de la pipa, ¿no? La palabra, ¿qué dice? Es una pipa. Ay, a lo mejor si el niño tiene 5 años, él sabe que la pipa, pues es la que trae agua, ¿no? Pero aquí entonces nosotros construimos un concepto para él. Bueno, este es un instrumento que las personas adultas hace tiempo utilizaban, ¿no? Por ejemplo, has visto que hay personas adultas que fuman, que utilizan un cigarro. Bueno, era lo mismo y empezamos a construir el concepto, ¿no? Entonces, esto es una pipa, ¿no? Ocupaban ante las personas adultas o mayores. Y que a lo mejor los podemos ver.
y a lo mejor construimos más y queremos más a profundidad, podemos decirle, ¿has visto las películas de los piratas? Y por lo regular los piratas utilizan o traen una pipa, ¿no? Fumando ahí. Entonces construimos el concepto. Bien. ¿Hasta aquí dudas? Pregunten, pregunten. Es nuestra última sesión. No, maestro. Bien. Las oraciones también, que van a ser otra estructura. Las rimas y los cantos. Estas, por ejemplo, estas canciones, pues si las conocen ustedes, ¿no? Y son canciones que contienen o que traen el sonido P. Por ejemplo, cuando estamos viendo ese sonido. Los pollitos y el de ping-pong tienen P. Por ejemplo, se refuerza en la primera. Los pollitos dicen pío, 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 ¿no? Hay un sonido que nosotros reforzamos ahí. Les digo, las sesiones siempre tienen que ser algo agradable para los niños, que sea juegos, que podamos cantar, que podamos hacer retos. Por ejemplo, si el niño tiene entre 4 o 5 años, poder ocupar carritos, pelotas, juguetes, que nos puedan ayudar a producir el sonido, ¿sí? Recuerden que los movimientos que utilizaban antes, por ejemplo, de poner que mueve la lengua hacia arriba y hacia abajo, esas no son funcionales, no nos van a marcar función para que el niño pueda hablar, ¿no? Las praxias no es algo que nos lleve a un desarrollo del habla. Entonces, si van con una persona que está dando terapia de lenguaje y de repente le encarga de ejercicios al niño que haga praxias, tengan cuidado ahí, ¿sí? Porque las praxias no se utilizan o no son funcionales para el trabajo. Para que haya un trabajo y que se pueda abordar, tiene que ser el sonido, puntos de articulación y que el niño haga el sonido de la palabra o de la sílaba. Bien. Damos en la siguiente. Vamos a abordar uno de los puntos de articulación, a lo mejor de los más, de los más complicados que nos podemos encontrar, y posteriormente vamos a revisar lo que ustedes trajeron, ¿sí? O las participaciones que ustedes quieran hacer para ir revisando qué situación tiene el niño y entonces poder dar algunos puntos de ahí de cómo ustedes pueden trabajar. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Abordamos los que va a ser la G. Tenemos por ahí la R, la K, que son la Che también, que es uno de los sonidos que más dificultad hay. Y posteriormente revisamos sus casos para poder trabajarlos, ¿no? Bien, nos vamos con el punto de articulación de la G. Este punto de articulación es uno de los más complicados porque es un movimiento que se queda en su lugar y lo que se levanta es el dorso de la lengua. ¿Se acuerdan que vimos la sesión pasada un esquema de la boca, ¿no? Esos puntos del ápice, del paladar, donde tenían que ir colocados los puntos. Entonces, este punto de la G es un poquito complicado para los niños, porque se coloca, se parece mucho a la K, pero no tan hasta atrás. Entonces, este punto de articulación nos dice, ¿alguien me ayuda a leer? Donde dice fonema G. Fonema G. Abre la boca moderadamente. Coloca la punta de la lengua detrás de los incisivos inferiores
y el postdorso de la lengua hace un leve contacto con el velo del paladar, emitiendo el fonema G. Bien, a ver, a ustedes háganlo, así como dice, abre la boca o abran la boca, no tan grande, coloca la punta de la lengua detrás de los incisivos inferiores de nuestros dientes. No se mueve la lengua, ahí se queda. Y el postdorso de la lengua, o sea, la parte de hasta atrás, sube, ¿no? Se eleva. Y entonces emite el sonido. Y lo acompañamos con vocales, entonces ahí ya ocupamos ga, ge, gi, go, gu. Nosotros a lo mejor al pronunciar esto lo podemos decir ya automáticamente, ¿sí? Si decimos go, ya está colocada así como nos está poniendo ahí, ¿no? La punta de la lengua ya está detrás de los dientes inferiores. Y la lengua ya está en esa posición. Entonces, al decir go, gu, ya está ahí posicionada. Pero con los niños tenemos que mostrarles cómo, ¿no? Y ahí sí podemos utilizar a lo mejor dulce. Por ejemplo, colocamos un poco de dulce detrás de los dientes y ahora le decimos al niño que ahí va a colocar la lengua, ¿ok? Y no se va a mover. Y entonces ayudamos para que no se mueva. Ahora, si se mueve, porque hay niños que no pueden controlar su lengua, entonces podemos ocupar a lo mejor alguna batelenguas que le coloquemos para que su lengua no suba, o podemos utilizar también alguna paleta. Pero esas paletas grandes, por ejemplo, hay unas que son de los tamaños que tiene la Tupsi, que son paletas más o menos grandes, no tan grandes como la Rocaleta, porque entonces nos van a ahogar, pero sí del tamaño de las Tupsi, porque son como que las paletas que les caben bien en su boca y les permite realizar el ejercicio. Bien, le damos atrás, que diga, perdón, adelante, perdón, a la siguiente. Y ahí tenemos el punto de articulación que nos acaba de mencionar la imagen anterior. Entonces, ahí nosotros lo hacemos de manera exagerada, le mostramos cómo se debe de hacer y colocamos en la posición. Recuerden que tenemos que acompañarla ya con las vocales, ¿eh? Si lo hacemos solo, no va a ser funcional porque no le estamos dando el sentido para construir una palabra. Tenemos que ya meterle vocales para que se construyan palabras, ¿sí? Porque ese va a ser nuestro objetivo, que se construyan palabras. Bien, le damos en la siguiente. Tenemos ahí ya las imágenes diferentes: gallina, gallo, ganso, gato, gusano, goma, guineo, mango, lengua. Ahí, por ejemplo, tenemos el plátano, ¿sí? Podemos omitir porque este es un archivo que es español, entonces quitamos las imágenes que no nos corresponden, ¿sí? Porque vamos a encontrar ahí algunas imágenes que no corresponden al sonido o como lo conocemos nosotros aquí en México. Por ejemplo, aquí a lo mejor el niño te va a decir banana o te va a decir plátano, pero no te va a decir que es un guineo, ¿no? Entonces omitimos y podemos poner alguna otra imagen. Este archivo es para que ustedes se den cuenta cómo tenemos que trabajar con los niños. Las imágenes y cómo podemos evaluarlo y después cómo tenemos que trabajar. La misma evaluación nos va a servir para seguir trabajando, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos una goma, pero si el niño nos puede decir que eso es un resistol, no es una goma, ¿sí? Porque nosotros conocemos como goma, pues al borrador. Sí, a lo mejor ponemos una imagen de un borrador que es la goma, ¿no? Que utilizamos para borrar. Entonces, eso tenemos que ir cuidando. Bien. Le damos en la siguiente.
tenemos ahí otras imágenes: gorra, gancho, juguetes, manguera, gotas, galletas, mago, lago, guitarra. Entonces, ustedes, por ejemplo, si ya traen algún caso, tenemos que ir viendo si tiene dificultades en la G. ¿Alguien de ustedes tiene, de los niños que revisaron, tienen dificultades en la G? ¿Ninguno tiene dificultades en la G? Sí, en mi caso creo que el niño que más tiene dificultades pues es en la mayoría de las oclusivas. Ajá. Pero bueno, mi alumno es de preescolar, de tercer grado de preescolar. De tercero de presco. Mi Tiene hija no eso. puede pronunciar la G, pero va en primero de preescolar. Ah, ok. Sí, es que depende, ¿no? Todavía tenemos hasta los 4 años. Para la G es hasta los 4 años. Todavía. Si tenemos 3, está en ese proceso, ¿no? De construcción. Recuerden que es después de que pase la edad, ya tenemos que empezar a trabajarlo. Por ejemplo, si tienen 3 años y no puede decir la P o la B, ahí sí tenemos que empezar a trabajarlo, ¿sí? Por eso es importante las tablas del desarrollo en el aspecto del lenguaje, que ahí podamos ir revisando las edades y de acuerdo a eso vamos a empezar a trabajarlo. Pero si todavía está en la edad, tenemos tiempo y podemos reforzarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando las imágenes, por ejemplo estas, ¿no? O canciones que tengan la G. Sí, ahí podemos nada más reforzarlo. Bien, ¿le damos en la siguiente? Igual tenemos que construir oraciones, que es importante porque recuerden que aunque sean pequeños, tenemos que construir oraciones. Por ejemplo, ahí dice Miguel toca la guitarra. Miguel, hacemos énfasis en Miguel, toca la guitarra. Gustavo se puso los guantes. El gato goloso se comió las galletas. Maggie pegó la lámina con goma. Y ahí es donde les podemos cambiar. Por ejemplo, nosotros no decimos goma, ¿no? Por ejemplo, al pegamento, ¿no? Podemos cambiarlo por la palabra pegamento. Ahí sí, Maggie pegó la lámina con pegamento, ¿sí? Tenemos que ir modificando qué palabras son las que nosotros utilizamos aquí, o que son de su contexto, ¿no? Porque también depende del contexto. Si estamos abordando a lo mejor en Monterrey, allá no vamos a trabajar, si estamos viendo la P, no vamos a decir pepitos, ¿no? Porque no forma parte de su contexto. Entonces también tenemos que ver cuáles son las palabras que se utilizan en el contexto o en la región. Las rimas, tenemos por ahí rimas. Que también van a ser favorables para el desarrollo de lenguaje oral. La canción de Mi Gallito. ¿Se sabe la canción de Mi Gallito? ¿La han escuchado? ¿O no la han escuchado? ¿No la han escuchado? No la he escuchado nunca, maestro. Yo. Oh, ¿cómo es posible? Bueno, vamos a cantarla para que se la aprendan. Es una canción pequeñita que se llama Se ha perdido mi gallito. Ahí dice Mi Gallito, pero yo la conozco como Se ha perdido mi gallito. Y a ver si puedo ahorita enviarles el enlace para que ustedes lo tengan.
¿Sí logran escuchar ahí? ¿Sí lo lograron escuchar? Escucha, maestra. Sí se escucha. Ok. Sí. Esa es la canción de mi gallito. Sí, dice así. Se ha perdido mi gallito, la, se ha perdido mi gallito, la, pobrecito, la, chiquitito, la, y no lo puedo encontrar. ¿Sí? Les voy a mandar por aquí el enlace para que ustedes lo tengan. Y porque recuerden, las canciones van a ser bien importantes para reforzar lenguaje oral. Y se la aprendan. ¿La habían escuchado? ¿Alguien ya había escuchado? No, yo no. No, no lo había escuchado, maestra. Bueno, esa está muy bonita porque trabajamos, por ejemplo, en la L. Y la L yo lo trabajo mucho esta canción para cuando hay dificultades en la R. Porque me sube la lengua en la posición de la R, solamente que después ya trabajo la parte vibrante. Pero primero para que el niño ponga el punto de articulación arriba, en la, y lo pueda trabajar. Por ahí les voy a enviar el enlace. Ya se los envié. Gracias, maestro. Y les voy a mandar la otra imagen, que es la de los rangos, ¿sí? Articulatorios. También para que lo tengas, ahorita que vayamos revisando, ustedes ya vayan adecuando, ¿no? Y vayan viendo los puntos articulatorios. Bien, tenemos por ahí, ya aquí, por ejemplo, se anexa una poesía, también. Y tiene varias, por ejemplo, aquí, el gato goloso, merengue comió. Se ensució la boca y el bigote no. El gato goloso, el agua no usó, se lamió la boca y san se acabó. ¿Sí? Podemos utilizar una poesía, hacer que ellos, por ejemplo, reforzamos aquí memoria para que se la aprendan y aparte estamos reforzando el punto articulatorio. Memoria y punto articulatorio. ¿Sí? Bien. Le damos en la siguiente. Otras de las más que son más difíciles o que con los niños podemos encontrar es la C, la K o la Q. Sí, son del punto articulatorio un poquito más difíciles porque siempre las cambian. Más cuando estamos en preescolar es de las más difíciles. ¿Qué rasgo es? Oclusiva, ¿no? Así es, oclusiva también porque hay una explosión, ¿sí? Hay una explosión, hay un sonido que sale rápido, ¿sí? K, aventamos el aire, lo sacamos. Bien, ¿alguien me ayuda a decirme el punto de articulación? Que van, por ahí me lo pueden leer. Fonema C, K, U. Abre la boca y coloca la punta de la lengua detrás de los incisivos inferiores, pegando el postdorso de la lengua al velo del paladar, cerrando la salida del aire expirado. Al moverse la lengua, el aire que estaba acumulado sale produciendo el fonema C, K, G. Entonces ahí sacamos, si se dan cuenta, se parece a la G. ¿Sí? Porque es la misma posición. Por ejemplo, nos dice la lengua detrás de los incisivos inferiores, que es lo mismo con la G, pegándole el postdorso en el velo del paladar, cerrando el aire. Solamente que ahí cerramos. En la otra no estábamos cerrando, ¿sí? En la G.
Ahí cerramos y después aventamos el aire, dejamos que el aire pase, ¿sí? Y aquí sí tenemos que utilizar, por ejemplo, apoyos externos, que sería en este caso, ya sea una batelenguas o una paleta, porque en este caso, cuando los niños no pueden pronunciar correctamente la C, la K o la Q, levantan su lengua, la empujan, y entonces hay un sonido como de T o de D, avientan la lengua en medio de los dientes. No la dejan en la posición que debe de ser. Entonces, con la paleta, nosotros empujamos, aplastamos la parte de la punta de la lengua, la colocamos ahí detrás de los dientes inferiores y hacemos que su lengua se empuje hacia atrás y entonces produzca el sonido K, que, Ti, Ko, Ku. Pero recuerden, tenemos que agregarle las vocales, ¿sí? No podemos hacerlo de manera aislada. Tenemos que poner las vocales para que pueda producirse el sonido. Bien, hasta ahí, ¿dudas? ¿No? Seguimos entonces. La siguiente, por favor. Ahí está, por ejemplo, esta es la posición de imagen de nuestra boca que tenemos que colocarle o que los niños tienen que observar. ¿Dónde está pegada los dientes? Esta es si se dan cuenta, es más grande que la G, porque en la G la abertura era más pequeña de los labios, pero en la K es más grande, se abre la boca. ¿Sí? Exageramos un poquito el movimiento de abertura y para que el niño pueda colocar el postdorso de la lengua en la parte de atrás, casi pegado al paladar. Y ahí es donde utilizamos el apoyo externo, que sería de una paleta o de una batelenguas. Ahí es donde vamos a colocar el apoyo externo. O si no tenemos nada, nada más que se laven bien, que tengan bien limpias sus manitas y que él mismo ponga su dedo en la punta de la lengua y que no deje que su lengua se mueva. ¿Sí? Para que ahí se quede quieta esa lengua, no se mueva. Entonces va a ser un ejercicio que hay que estar practicando. Hay, por ejemplo, en la anterior, otro ejercicio que a veces hago con los niños en la G, para que salga, que hacen gárgaras. Entonces, al hacer gárgaras, la lengua se coloca hacia atrás, porque hacen un movimiento de jugar con el agua y entonces colocan la lengua en la posición de la G, ¿sí? Entonces, las gárgaras, depende del niño, ¿verdad? Si lo puede realizar. Estamos hablando de niños de 5 años en adelante, ¿no? Que ya puedan utilizar o que ya puedan hacer gárgaras. Y hasta podemos cantar con el agua. Por ejemplo, la de la cucaracha, ¿no? La podemos cantar o utilizar el sonido de la cucaracha y haciendo las gárgaras. Entonces, ahí producimos sonido de G. Y en la K sí tenemos que utilizar un apoyo externo, que sería batelenguas, alguna paleta o posiblemente su propio dedo del niño. Nosotros no tocamos, tratemos de que el ejercicio lo haga por sí solo. A lo mejor la primera vez que lo estemos enseñando, sí utilicemos, por ejemplo, a colocar el abatelenguas. ¿Sí? Solamente para la primera vez. Si vamos a trabajar más sesiones, tiene que hacerlo él. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque él se tiene que acostumbrar a hacerlo solo. ¿Sí? Y, por ejemplo, encargamos de tarea. Antes de que te vayas a dormir, cuando te laves los dientes, mírate al espejo y haces los movimientos. Entonces, estamos ayudando a que él solito lo haga. ¿Sí? Sí, es importante que lo haga él mismo. La primera vez sí le ayudamos a colocar correctamente, pero en la siguiente tiene que hacerlo él solo. Y a lo mejor no puede él solito, le apoyamos otra vez, pero ya que él sostenga con su mano el apoyo externo.
la paleta o el abatelenguas, ¿sí? Pero que lo haga. Nosotros ya solamente orientamos. Bien. Le damos siguiente. Tenemos ahí unos ejercicios, por ejemplo, para colorear. Tenemos algunas imágenes. Todo esto que puede ser gráfico, ¿no? Le damos a la siguiente. Tenemos por ahí otro fonema que es otro ejercicio que también podemos seguir utilizando, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos dice que hay que hacer las tejas y ir repitiendo K, Ko, Ku, Ke, Ki. Bien. La siguiente. Ahí tenemos que son iniciales y entonces ahí ayudamos. Por ejemplo, esta ocasión trae una solución para también es no funciona. Bueno, les invito a suscribirse al canal. me parece que por ahí se envió, bueno, vimos la clase pasada, un movimiento con Y nos vamos a ir a la aplicación de panel de control. Damos este dos clics ejercicio. y va a aparecer una ventana. A ver, dejen revisar. Sí se los envío. Bueno, ahorita revisamos para ver un ejemplo en un video. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué ejercicio utilizamos? Si estamos revisando cama, ¿no? Por ejemplo, hacemos que se meta la paleta en la boca para que diga la sílaba K, la saca y dice ma. Cama. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en esa parte de ejercicio de espejo, nosotros también podemos tener una paleta. Le damos la paleta al niño y nosotros tenemos otra. Entonces vamos haciendo el ejercicio junto con ellos. K, metemos la paleta y después la sacamos y decimos ma. K, ma, para poder estructurar la palabra. En cuna igual, porque todas esas son iniciales, entonces nos ayudan mucho para poder trabajarlo con la paleta y después colocar la otra sílaba. ¿Hasta ahí en ese ejercicio hay dudas? Pregunten, ¿eh? ¿No? Nos vamos a ir un poquito más rápido. Igual aquí tenemos diferentes, aquí ya está en medio o la encontramos al final. Por ejemplo, máquina, tinaco. Tinaco, por ejemplo, esa no es la imagen que nosotros conocemos de un tinaco, ¿sí? Ahí cambiamos. Abanico sí, lo conocemos como abanico o como ventilador también. Un paquete, por ejemplo, ese paquete nosotros lo conocemos como regalo. ¿Qué sería un paquete? ¿No? Podemos ir cambiando, vamos a ir cambiando las imágenes que sean al contexto. Poco. Por ejemplo, yuca no es tan común en el contexto de los niños, porque no es un alimento que a lo mejor lo consuman, ¿no? A lo mejor nosotros como adultos sí lo consumimos, pero no sea una imagen que comúnmente el niño esté consumiendo. Mantequilla sí, camiseta, camisón, campana, cometa, camarón, que son, esas sí son palabras que comúnmente podemos utilizar o que son del contexto. ¿Vamos bien hasta ahí? Le damos siguiente. Tenemos igual ahí la estructura de oraciones, rimas, los cantos y poesía. Por ejemplo, en la canción hay una de Cepillín, que es la de la gallina, que podemos utilizar, ¿no? A lo mejor nada más el puro coro. Coco guagua, coco guam. No, es una canción de Cepillín que podemos ir buscando de las canciones infantiles para poder reforzar
los sonidos. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuento. También hay cuentos en los que utilizamos imágenes. También esos los pueden descargar de internet e ir trabajando las palabras, por ejemplo, que ya tenemos, ¿no? Si a lo mejor el niño no sabe aún leer, pero sí nos lee las imágenes. Entonces ahí, por ejemplo, cookie la, ¿qué es? La conejo, ¿no? Estaba paseando por él. Y entonces vamos a ir colocando imágenes. Ya hay muchos cuentos que ya tienen imágenes. Eso nos va a ayudar mucho para que él pueda decirnos las palabras que nosotros queremos. Bien. Le damos en la siguiente. Tenemos la che, que también es otro de los sonidos que también a veces son con dificultad. La che, ¿en qué rasgo es? ¿Qué rasgo corresponde? La che, che. Ya se los mandé por ahí, donde están los rasgos en el grupo. El africado. Así es africado, ¿sí? Es el único sonido africado que tenemos. El aire se retiene y después se expulsa a través de una pequeña abertura, ¿sí? ¿Alguien me puede leer el punto articulatorio? Fonema che. Los labios se contraen un poquito hacia adelante separándose de los dientes. La parte anterior de la lengua hace presión contra el borde de la arcada dental superior y su punta se apoya sobre la parte posterior de los dientes inferiores. El dorso de la lengua hace contacto con los bordes laterales del paladar, dejando un estrecho canal por donde pasa el aire y choca momentáneamente en su parte anterior, produciendo el fonema ch. Gracias, maestra. Algo que yo realizo con los niños es un cuaderno de trabajo. Por ejemplo, así como está esta imagen, que hay una descripción de dónde va el punto de articulación, yo también en un cuadernillo les pido para trabajo. ¿Qué cuadernillo les pido? Un cuaderno, un aguilucho, ¿sí? En los aguiluchos nosotros podemos trabajar porque son cuadernos grandes, por lo regular que sea blanco el aguilucho. Y ahí podemos trabajar, como es un material que resiste porque es para pintura, entonces ponemos ahí diferentes imágenes, que el niño pegue, que el niño pinte, y es un cuaderno que tenemos que estar construyendo constantemente de acuerdo al fonema que queramos lograr. Por ejemplo, ahí la H nosotros describimos. ¿Para qué es importante describirlo? Porque la familia tiene que reforzarlo. Entonces, en casa tenemos que describirla ahí, los labios se contraen con un poquito hacia adelante, separándose de los dientes. Esa descripción le ayuda a la mamá a que en casa lo haga, ¿sí? Entonces, por eso es importante que haya una descripción del punto de articulación y aparte los ejercicios que tienen que hacer. Entonces, tenemos que describirlo para que mamá en casa, papá o quien ayude al niño lo pueda realizar junto con él y colocarle ahí las notitas. Puede utilizar dulce, puede utilizar una batelenguas, puede utilizar tal cosa, ¿no? Lo que podamos estar ocupando o que en casa pueda tener. Bien. Le damos a la siguiente. Ahí tenemos el punto de articulación, el sonido que es expulsado. Bien.
Le damos la siguiente. Tenemos por ahí las imágenes que podemos ocupar. Creo que sí, creo que todas las conocemos, ¿no? China, chancla, por ejemplo, la conocemos como chancla, nosotros no como chancleta. El techo, el coche también lo podemos omitir ahí, cambiarlo por otra imagen. No lo conocemos como coche nosotros, algunos como carriola, flecha, hacha, chuleta, salchicha, cuchara. Por ejemplo, la chuleta a lo mejor nos puede decir el niño carne, ¿no? O o bistec. Entonces construimos, es una chuleta. ¿Y por qué es una chuleta? Ah, porque tiene un pedazo de hueso, ¿no? Y porque la carne, la textura es diferente o porque tiene más grasa, no sé. Construimos el concepto de la imagen. Si no logra identificarlo. Siguiente. Tenemos más que son algunas en medio, algunas de las sílabas que van en medio. Helecho, champú, lechuza, trucha, chimenea, chaleco, chicha, eso no lo conocemos nosotros como chicha, ¿no? Choza, bizcocho, también son tanto chicha como bizcocho son palabras que a lo mejor nosotros no utilizamos, ¿no? Que en España se utiliza porque es, por ejemplo, el pan, ¿no? Lo conocen como bizcocho, algunos panes. O los pasteles, que también les conocen así también como bizcochos. Son palabras que nosotros podemos cambiar por otras. Es como que un referente que nosotros podemos utilizar para apoyar al niño. ¿Le damos a la siguiente? Igual oraciones, rimas, cantos, todos los ejercicios que se puedan utilizar, juguetes, pelotas, todo lo que le refuerce. En la siguiente. Tenemos la R. R suave, que así nosotros le conocemos. ¿Me ayudan a alguien en el apoyo de la lectura, del punto articulatorio? A ver, dice, fonema R, 1. Para la emisión de este fonema, el niño debe abrir bien la boca, colocar la punta de la lengua en la parte media del paladar y arrastrándola hacia adelante. Pronuncia las sílabas are, ari inicialmente. Como el fonema R no existe al inicio de la palabra, su corrección se hará dando el punto correcto de articulación. Bien, por ejemplo, esta R siempre va a ser en medio, ¿sí? El sonido. Entonces, tenemos que acompañar con una vocal para que el niño pueda colocarla en medio. Por ejemplo, ahí un ejemplo que nos dan, are, ari. Y entonces colocamos la lengua arriba y la arrastramos hacia enfrente y lo podemos hacer de una manera exagerada, no como que saca la lengua. Ara, are, ari. Que aviente la lengua y que lo haga de una manera exagerada para que logre que se escuche la R. ¿Sí? Y vamos ocupando pues algo gráfico, algo que él dibuje, ara, are, ari, aro, que nos va a ayudar a poder poner la posición correcta. Le damos en la siguiente. Nos vamos a ayudar de algunas imágenes. Por ejemplo, ahí tenemos pera, pero el niño por lo regular nos va a decir pela o naranja. ¿Sí? Pero nosotros ahí es donde nosotros tenemos que darle el punto de articulación para que aviente la lengua
y se escuche ara, ara, ara. Es una manera como exagerada primero para que logre sacar. Bien. La siguiente. Ahí tenemos más ejercicios que podemos hacer. Y aquí, por ejemplo, ya estamos cambiando por la R, pero cuando la ocupamos al final, cuando es sola. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunos sonidos o algunas sílabas que serían como que ya la última parte. Y en los helados tenemos ar, ir, ur, or. Cuando estemos trabajando con esta R vibrante, podemos iniciar con esta, que sea al final, las palabras que tengan al final la R, para que posteriormente puedan colocarlas al inicio o en medio. Porque siempre se le va a dificultar al niño poder trabajarlo con la R al inicio. Si la ponemos al final, las palabras o las imágenes, vamos a reforzarle mejor. Le podemos dar la siguiente, me parece que viene una de al final. Corona, esta está suave. Otra. Esta también es suave. Le damos la siguiente. Aquí, por ejemplo, carne, cerdo, barco, árbol. Entonces, este sonido es el que podemos empezar, el que vamos a iniciar primero antes que colocarlo al inicio, porque su lengua nos va a ayudar a que empiece a tener ese movimiento. Por ejemplo, donde la de barco, ese sonido que va al final, lo podemos ayudar. Y nos vamos a la siguiente. Ya es, por ejemplo, con la vibrante. Está suave todavía. Vamos a ir un poquito más rápido porque se nos va el tiempo. Y podamos. Otra. Ahí, por ejemplo, ¿me ayudan a leer? Fonema R2. Con la boca abierta se eleva la lengua hacia la parte más alta y anterior del paladar. Este cierre impedirá la salida lateral del aire. Cuando se va a emitir el sonido R2, el aire hace presión sobre la punta de la lengua, ocasionando la vibración múltiple de la misma. Esta vibración solo se logra si se mantiene la boca abierta y la lengua presionada contra el paladar. Ok, entonces nos dice, ponemos la punta de la lengua atrás de los dientes superiores, pero no en los dientes, sino que en el paladar. Y a ver, me parece que les envié, bueno, se enviaron esas imágenes. Espérenme tantito, nada más dejen revisar la imagen. Aquí están. Por ejemplo, en la imagen que ustedes tienen por ahí, que se les envió la sesión pasada, vamos a poner la punta de la lengua en los alvéolos. Ahí va a ser el punto de articulación de la R, en el alvéolo. ¿Sí? Y ahí tenemos que colocar la R y entonces ahí el niño tenemos que pedirle que sople, que aviente aire en esa posición. Ahí, por ejemplo, podemos ocupar
un poco de chocolate o algo que sea pegajoso, por ejemplo, es el dulce de leche, que es un poco pegajoso. Se lo aplastamos en esa punta, en esa posición del alvéolo, para que él pueda colocar la punta de la lengua y entonces aventar el aire. Entonces, al aventar el aire, va a hacer que vibre. Ahora, si el niño ya aventó el aire y aún no vibró, entonces hacemos movimiento de la lengua. Le ayudamos con un algo externo, un objeto externo para hacer el movimiento. Cuando él abra la boca y ponga la punta de la lengua en el alvéolo, le hacemos el movimiento. Nosotros le apoyamos para que haga la posición correcta. ¿Sí? Por ahí teníamos un video, maestro. No sé si me lo puede colocar para que se den cuenta de los videos que le envié. De la sesión pasada se pusieron algunos y ahí viene uno. Déjenme revisar. Que es de 27 segundos. Disculpe, maestro, ¿de la niña o de...? Sí, el de la niña. Ah, ok. Ya me checo. Es de 27 segundos. No se escucha nada. No, estamos esperando a que nos coloque el video. Ah, ok, gracias. Ahí va, maestro, creo que es este, mire. No, tiene una paleta. Ah, ya hice cuál. No, ese no, maestro. Sí, ese. ¿Sí lo están observando? Ese Sí, es el pero no apoyo. se escucha. No, no se escucha, pero lo que quiero es que ustedes observen que ya tiene la posición arriba, pero no logra aún hacer el movimiento. Entonces, con un apoyo externo, ustedes hacen la vibración para que se acostumbre. ¿Sí? No, no. Otra vez. No. No. Abre la boca grande. Abre la boca. Otra vez. Ahí se le pide, por ejemplo, que aviente el aire. Súbela. Para que vibre. Otra vez. No la pongas en los dientes. Apoyo externo. Arriba en el techo. Eso, ya. Bien. Ok, nos vamos a las diapositivas porque el tiempo se nos va. ¿Dudas, maestras, maestros, hasta ahí?
Le damos en la siguiente. Ahí está la posición, por ejemplo, la que tenemos que tener. La siguiente. Ahí son ejercicios, damos siguiente. Son algunas imágenes de sonidos. La siguiente. Igual lo mismo, tenemos apoyos en oraciones, versos, aquí trabalenguas, porque se supone que ya estamos trabajando con un niño de 7 años o de 6 años, y un canto. Le damos la siguiente. Y por ejemplo, cuando ya tenemos esta estructura de trabadas, cuando ya tenemos, ya por ejemplo colocamos la L o la R, ¿cuál va a ser el ejercicio para todas? Por ejemplo, si vamos a utilizar pla, ple, pli, plo, plu, el ejercicio va a ser pala, 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 pla, pele, 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 ple, pili, 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 pli, polo, 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 plu, y así nos vamos, ¿ok? Igual con la R. Nos vamos, las siguientes, todas las que siguen. Otra. Ahí tenemos PL y PR. Tenemos una más, me parece. Los dictongos igual, también tenemos ejercicios de dictongos, que también hay que trabajarlos. Otra. Otra más. Tenemos, por ejemplo, hay unos cuadernillos que nosotros podemos utilizar para poder hacerlo. Las imágenes de la boca se llaman kinemas. Y así pueden buscarlas en internet. En algunos lugares, por ejemplo, yo tengo unos kinemas, pero yo los pedí a España. Tenemos por ahí unos que ocupamos para trabajarlos. Ustedes los pueden pedir también. Se llama Adrina, los kinemas. Y ustedes pueden trabajarlos o pueden buscarlos en internet también. O construirlos, en este caso, ¿no? Podemos tomar las propias fotografías y con eso ir construyendo los kinemas. ¿Les damos siguiente? Estas, por ejemplo, los kinemas también lo he utilizado cuando trabajo lectura y escritura con niños Down. Me ayuda mucho a trabajarlo con niños Down. Cuando es lectura y escritura. Porque vamos construyendo palabras. ¿Sí? ¿Le damos siguiente? Le damos. Y otra antes de esta, tenemos ahí, por ejemplo, también la tartamudez o que lo vimos como un trastorno, que fue el último que revisamos, que fue el trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, que va a la tartamudez. En la tartamudez lo trabajamos es una cuestión de ritmo, ¿sí? No es por una cuestión de que esté alterado el niño o que sea de manera psicológica. La tartamudez o el trastorno de la fluidez va a ser una cuestión de ritmo y se puede quitar. Por lo regular es de herencia, ¿sí? Alguien en la familia también lo tuvo, entonces por lo regular el niño lo hereda, pero se puede regular. ¿Cómo, por ejemplo, podemos hacerlo? Uno de los ejercicios que más se utilizan son los topes, se les llama topes. Por ejemplo, cuando el niño está repitiendo y entonces empieza con el tartamudeo, decimos alto. Hacemos que se detenga. Y entonces el niño reestructura y otra vez continúa. Entonces cuando esos se llaman topes. Empezamos a trabajarlo con ellos, por ejemplo, diálogos, que son, por lo regular son diálogos, trabajamos que nos esté contando algo. Y entonces cuando empieza el tartamudeo, decimos alto. Y ahí es como empezamos a trabajar los topes, porque es una cuestión de ritmo. Trabajamos canciones y trabajamos sonidos que tengan un ritmo.
¿sí? Porque el tartamudeo es una cuestión de ritmo, no es una cuestión psicológica, ¿eh? La psicológica es cuando el niño tiene mutismo selectivo. Ahí sí estamos hablando de una cuestión psicológica, pero en tartamudez no. ¿Ok? Bien, maestros. Hasta aquí terminamos porque el tiempo se nos fue, pero quiero que 2 personas revisemos. Maestra Miriam, de sus Hola, buenas casos. noches. Sí, Una preguntota. diga. Por ejemplo, yo tengo una alumna que cuando ella no, o sea, habla normalmente, pero cuando lee, empieza la lectura y siempre en la última palabra, bueno, por ejemplo, la flor de color, así como que la parte final de algunas palabras las repite y no se da, o sea, yo percibo que no se da cuenta. Entonces yo lo que hago es digo, lee más despacio y vuélvelo a hacer, pero ya hemos intentado hacer muchos ejercicios y le pongo a leer más lento, más rápido y así, y tiende a hacer eso, pero solamente es a la hora de leer. Entonces no sé, ¿se considera como tartamudez eso también? No, ya es otra cuestión ahí, en lectura. En la tartamudez lo vamos a encontrar cuando es diálogo, cuando estamos hablando con él o con ella, ahí es donde se encuentra o donde se puede escuchar. Ya si estamos hablando de, en cuestión de lectura, ya estamos abordando otro aspecto, que también se puede trabajar con cuestiones de ritmo o de canciones en las palabras, pero ya es hacia otro. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? Yo, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mire, ahorita que estoy viendo la clase, yo tengo 2 niñas en tercer grado con problemas de aprendizaje. Ya he Ajá. trabajado varias estrategias, el método global, el método de los 20 días, el silábico, y la verdad no me ha funcionado absolutamente nada con ellas. Ahorita que estoy viendo el material que nos está haciendo favor de proporcionarlo, al igual sería cuestión de intentarlo para ver si se logra algo al final de curso. Ya estamos hablando de un tercer grado de primaria. O no sé qué sugerencia me pueda dar usted. ¿Pero para qué es? ¿Para cuestión de lectura y escritura? Así es. ¿Cree que Lo me que funcione? se puede reforzar, pero esto está estructurado más para el habla, no para una Ok. cuestión del habla, de cuestión oral, porque estamos viendo el trastorno sonido del habla. Pero, por ejemplo, yo lo he trabajado, por ejemplo, los kinemas, los trabajo con lectura y escritura para niños Down, porque no estructuran. A lo mejor puede ser un reforzador, no a lo mejor como un método para aprender a leer y escribir, pero sí como un reforzador por el sonido que podemos colocarle y que el niño memorice. A veces en las cuestiones de la lectura es porque no memorizan los sonidos. Recuerde que la conciencia fonológica va a ser el punto para que el niño aprenda a leer y escribir. Si el niño no tiene conciencia fonológica, no va a aprender a leer y escribir. Entonces, en el caso de los kinemas, como hay un sonido de la vocal, puede ayudar muchísimo para generar conciencia fonológica. Y posteriormente va a generar una lectura, ¿no? Pero sería como que un reforzador. Ok, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? ¿Alguien más, maestras? ¿Maestros? Tenemos unos minutitos. ¿No? Bien, quisiera 2 participaciones nada más para cerrar. Si me comprendieron, si les gustó, no les gustó, como cuestión de evaluación.
también porque a mí me sirve, si comprendieron lo que abordamos en estos trastornos de la comunicación, del lenguaje y del habla. ¿Que alguien, 2 comentarios nada más para cerrar? Yo, maestro, Sí, gracias. pues sí, en las sesiones siento que fue muy explícito. Me gustó mucho el que usara una muestra de su trabajo, o sea, con los videos, porque nos ayudó a pues muchas veces escuchamos la explicación y sí nos cuesta trabajo, entonces el estar viendo cómo se trabaja este tipo de actividades, pues sí nos da una apertura más amplia, ¿no? De cómo trabajarlo. Los ejemplos también fueron muy buenos, nos ayudan mucho. Yo en lo personal, este año no, pero el año pasado el año pasado y antepasado, niños en línea, soy maestra de preescolar, y pues ya el año pasado nos integramos a clase presencial y estuve trabajando muchas actividades como las que trabajaba ahorita o nos mostraba usted ahorita de la lámina, y la verdad que sí ayuda bastante, los niños avanzan, y desde mi punto de vista pues le agradezco mucho porque los temas fueron muy interesantes, las explicaciones, los ejemplos que nos mostró pues para mí me sirvieron mucho, le agradezco mucho. Gracias, maestra. ¿Alguien más que pueda hacer un comentario? Yo, maestro, Sí. a mí, honestamente, de los temas abordados es el que más, se me hizo complicado, porque también considero que, pues, que requiere mucho estudio, ¿no? Gracias por compartir su material. Considero que aquí ya va a depender de cada uno de nosotros la continuidad que le demos en nuestras aulas, el seguimiento que le demos. Y se me hizo bastante complicado, por ejemplo, en la clasificación, porque pues no es lo mismo verlo, ¿verdad? En la foto, la posición que nos iba usted diciendo. Yo acá de repente apagaba yo la cámara porque trataba yo de como de hacerlo, ¿no? Y y bueno, también coincido con la maestra María Isabel, que aunque solamente fueron pocos los ejemplos vivenciales, entiendo, ¿no? Que esto también tiene que ver con pues, con la protección de pues de la intimidad, ¿no? De los datos personales de la niña. Esto queda aquí, pero pues sí es bastante enriquecedor verlo, ver cómo trabajarlo con los niños. Y pues gracias, maestro Eric, por compartir sus conocimientos. No, al contrario, es un gusto poder compartirles un poco del trabajo que hacemos y que ustedes también puedan realizarlo. Recuerden que en la primera sesión, cuando abordábamos los conceptos generales, veíamos los puntos de articulación, ¿no? Que a veces pensamos que el punto de articulación es en un lugar y a veces por eso se escuchan medio extrañas las palabras, ¿no? El conocer los puntos de articulación correctamente, dónde van las posiciones, nos van a ayudar mucho a mejorar, ¿no? La estructura, el sonido, el ritmo, el volumen de la palabra, ¿no? Que queramos decir. Entonces, espero que les hayan comprendido un poco. Por ahí, yo creo que les pueden compartir las diapositivas para que las tengan. Y ahí está mi correo también, por ahí se los dejé para que me puedan escribir. Si quieren algún material, pues con gusto se los comparto. Hay muchísimo material que tengo. Está ahí, por ejemplo, los kinemas con los que he trabajado. También se los puedo compartir. Los tengo en unas diapositivas, entonces también para que lo puedan trabajar en casa o en sus escuelas. Entonces, por ahí me pueden escribir. Un gusto. ¿Me pueden regalar una foto? ¿Podrían prender sus cámaras? Y ya con esto concluimos.
Muchas gracias y pues bueno, estamos ahí en contacto si alguien requiere material, por ahí les dejo mi correo. Un gusto y tengan bonita tarde, bonita noche. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde, noche.